tardes con todos. Nuevamente un placer de poder acompañarlos en esta charla, en esta sesión. Bueno, es una sesión bastante interesante que continúa con los retos de Industria 4.0. Mi nombre es Alberto Valle, soy el Lead Business Unit de Factory Automation para Siemens Perú y Bolivia. Y el día de hoy tenemos una presentación de básicamente algunas de las tecnologías que vamos a comentar hoy está relacionada a Industria 4.0, que son Cloud Computing, Edge Computing y por supuesto Industrial IoT. Entonces en esta sesión vamos a empezar, así que arrancamos entonces. Vamos a la presentación. Ok, perfecto. Entonces, ya están viendo mi pantalla. Bien, bueno. Nuevamente, buenas tardes con todos. Y arrancamos entonces, ¿no? Veo que ya se están sumando varios. Así que, bueno, la sesión de hoy tiene como objetivo definir bien los conceptos, ¿no? O a clarificar esas dudas que van apareciendo con estas nuevas tecnologías. Y básicamente nos vamos a centrar en tres, ¿no? En tres de ellas, que justamente son las que nos van a permitir a nosotros, ¿qué cosa? Empezar a desarrollar, a generar o identificar casos de uso, ¿no? De Industria 4.0. Y en ese sentido, estas tecnologías nos van a servir de base para empezar con todos esos desarrollos. Como les digo, mi nombre es Alberto Valle, soy responsable de la unidad de negocio de Factory Automation y de una iniciativa global de Siemens que es Digital Enterprise. Venimos desarrollando con esta iniciativa ya algunos casos de uso en Perú, y lo que busca es que todas estas tecnologías que van apareciendo sean aplicadas para justamente hablar del futuro de la automatización, ¿no? Tuvimos una sesión el martes en donde mostramos todas las tecnologías que se vienen, como inteligencia artificial, todo lo que es realidad mixta, el blockchain, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Bueno, básicamente un poquito sobre mi persona, el ingeniero electrónico de profesión, ¿no? Siempre muy ligado a mi especialidad que es control y automatización, pero también en el mundo de las ventas ya bastante tiempo, ¿no? En la actualidad, ya con un máster de Internet, un máster superior en Internet de las Cosas, Industria 4.0, y bueno, venimos desarrollando, como les mencionaba, todas estas tecnologías aplicadas ya a los procesos o aplicaciones que ustedes ya ven en las industrias, ¿no? Entonces, que es justamente el objetivo es poder aplicar estas tecnologías en ellas. ¿Cuáles son esas tecnologías? Básicamente, nosotros tenemos, partimos de las tendencias que aparecen a nivel mundial, ¿no? Ya venimos escuchando de ellas, en realidad, todas estas tendencias lo que han permitido es fortalecer, ¿no? Digamos, los procesos o aplicaciones o los procedimientos que teníamos para realizar proyectos de automatización. Lo que se busca es mejorar, digamos, ciertos requerimientos de la industria, ¿no? Ampliando las capacidades y tecnologías que ellos tienen actualmente, ¿no? Bueno, básicamente, ¿cuáles son ellas? Lo que tenemos aquí es, ya algunas de ellas han escuchado seguramente hablar de la red 5G, que dentro de sus primeras prácticas se ha desarrollado sobre redes privadas, ¿no? Redes privadas en la industria como tal. Entonces, estas pequeñas aplicaciones que se vienen desarrollando justamente para realizar estas pruebas, pero en sectores privados, ¿no? Hablar de lo que es seguridad y protección también se vuelve muy importante, justamente para la protección de los operadores. Y como tercer punto, el Internet de las Cosas y el Cloud Computing, ¿no? Que son dos conceptos diferentes, pero se complementan muy bien, ojo. Y esto aplicado en la industria le da un potencial tremendo a muchas aplicaciones tradicionales y muchos beneficios también para las compañías, ¿no? Con el objetivo, que tienen como objetivo alcanzar esos drivers que se van definiendo en la industria. La ingeniería cero, que básicamente busca que esas horas que nosotros invertimos en los desarrollos de nuestra programación, configuración o diseño de pantallas, por ejemplo, sea cada vez menor, ¿no? O que simplemente no invertamos más tiempo en eso y que a partir de una red neuronal o
de un plano eléctrico, con el uso de la inteligencia artificial se pueda plasmar todo directamente ya en un programa, en un diseño de pantallas, etc. ¿no? Eso es lo que busca la ingeniería hacer, ¿no? Entre otras cosas, destacar también lo que es la monetización de datos. Obviamente con el Internet de las cosas vamos a tener más información. Y finalmente esta información o estos datos viene a ser el nuevo petróleo, ¿no? en nuestra era. Entonces, se vuelve muy importante, mientras más información tengamos, más poder de decisión vamos a tener, ¿no? Bueno, eso da como también, digamos, como resultado el poder tener aplicaciones específicas que se van a poder distribuir o suministrar bajo una plataforma digital también, ¿no? Los dispositivos Edge, ¿no? Que también complementa a la industria del IoT, y la inteligencia artificial, digamos, ya incorporada, ¿no? En los procesos tradicionales. Hablamos de realidad mixta cuando hablamos de trabajador aumentado. Muchos casos de uso se han generado a raíz de la pandemia, ¿no? Utilizando plataformas virtuales y realidad aumentada también. Y, en definitiva, la co-creación, ¿no? Esa, digamos, integración entre distintos jugadores o players del mercado de automatización va a permitir justamente la creación de nuevas soluciones. Todas estas tendencias se soportan sobre estas tecnologías que ven aquí, ¿no? Inteligencia artificial, industria 5G, plataformas digitales, edge computing, gemelo digital, muy importante hoy en día también, el blockchain, la realidad mixta y lo que es robótica avanzada, ¿no? Todas estas tecnologías, si bien es cierto, venimos escuchándolas, pero el reto está en saber cómo aplicarlas, ¿no? Porque nosotros hemos identificado que existe ese gap tecnológico aún para poder utilizar estas tecnologías, ¿no? Y es ahí justamente con esta sesión. Bien, pero si hablamos de tecnologías, ¿por qué van apareciendo? Definitivamente ya estamos viviendo una cuarta revolución industrial, ¿no? Lastimosamente las industrias que nosotros tenemos en nuestros países todavía son industrias de la tercera revolución industrial, ¿no? E incluso muchas de ellas aún todavía ni terminan de automatizarse, ¿no? O de integrarse. Entonces, antes de esta cuarta revolución industrial hubo unas tres anteriores, obviamente, ¿no? Con la primera revolución industrial, lo que, digamos, predomina en esta primera revolución es hablar de las máquinas de vapor, ¿no? Hasta ese momento, lo que había como fuerza motriz era la que estaba disponible a través de una persona o la que un animal podía generar, ¿sí? No había más. Se dice que este periodo de implantación le tomó a las industrias, ¿no? De aquella época alrededor de 100 años poder, digamos, aprovechar este tipo de tecnología. Bueno, de tecnología entre comillas, porque en realidad las máquinas de vapor fueron alrededor de 100 años justamente que empezaron a utilizarlo, ¿no? Se masificó el uso de la máquina de vapor. Con la segunda revolución industrial ya hablamos de electricidad, ¿no? De electrificación de todo el tejido industrial llevó aproximadamente unos 60 años, ¿no? Un poquito más de la mitad, ¿no? de la anterior. Quiere decir, en otras palabras, que aquí lo que yo conseguía con una máquina de vapor, ¿no? Esa fuerza se perdía, ¿no? Cuando quería llevarla yo a base de engranajes, poleas, ¿no? De un punto a otro. Toda esa fuerza motriz que yo generaba se perdía. La electricidad que me permitió a mí que esa fuerza motriz se distribuyera de manera mucho más eficiente, ¿no? Sin haber perdido tanto, ¿no? Cuando iba de un punto a otro. La tercera revolución industrial ya empezamos a hablar de la automatización del trabajo, en la época de los transistores, las computadoras, comunicaciones, ¿no? Aquí hablamos ya de un salto importante porque dejamos de hablar de fuerza motriz y empezamos a hablar de fuerza cognitiva. ¿Qué es fuerza cognitiva? En otras palabras, hablar de la capacidad de procesamiento que vamos a tener o de la cual vamos a disponer. Es decir, ¿no? Toda esta capacidad de procesamiento es mucho mayor ahora, ¿no? O en esa época, ¿no? De la que habíamos conseguido hasta ese entonces, ¿no? Entonces, y todo eso, digamos, lo teníamos en una sola
concentrado en un solo equipo, por decirlo así. Con la cuarta revolución industrial ya empezamos a hablar de la hiperconectividad, el Internet, ¿no? Sistemas ciberfísicos inclusive, ¿no? Seguimos hablando de fuerza cognitiva, ¿no? Ya no hablamos de fuerza motriz como tal, sino hablamos de fuerza cognitiva, ¿no? Que nuestra capacidad de procesamiento va a aumentar con el uso de estas tecnologías que van apareciendo en la industria del IoT, el cloud computing, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros, ¿qué cosa? Distribuir esa inteligencia, ¿no? Que teníamos antes centralizada en un solo punto y ahora va a estar distribuida e interconectada, ¿no? En todo, digamos, en todo un proceso, en toda una aplicación o en toda una cadena de valor, ¿no? De esa manera le da un valor mucho mayor al sistema o la aplicación que nosotros vayamos a tener. Ojo, aquí un dato importante, ¿no? Porque el objetivo de la industria 4.0, en resumen, es básicamente el uso o de las tecnologías digamos, de mezclar el mundo real con el mundo virtual, ¿sí? Ese es, digamos, el objetivo principal que tiene esta industria 4.0. ¿Y por qué es importante? Porque ahora, ¿no? Existe en la industria, sobre todo en la industria digital, ¿no? Muchas de las personas o muchos de los usuarios que somos nosotros nos volvemos más exigentes, ¿no? Hablamos de drivers que las empresas, las compañías tienen que, digamos, atender. ¿Cuáles son esos drivers? Hablamos del tiempo de lanzamiento del producto al mercado, ¿no? Hablamos de innovación, hablamos de digamos, producción, ¿no? Entre otros. Cuando hablamos de tiempo de lanzamiento al mercado, no estamos hablando, digamos, de tomarnos todo el tiempo el caso para lanzar un producto, ¿no? Ahora lo que buscamos, digamos, los consumidores es que puedan ser atendidas nuestros requerimientos o necesidades en el menor tiempo posible. Incluso unos buscan ya todo lo que es entrega inmediata, ¿no? Es por eso que es importante reducir ese tiempo. Cuando hablamos de innovación, ya no vamos a hablar de innovación a nivel de un producto como tal, sino que vamos a hablar de innovación a nivel de una solución. Por ejemplo, si antes yo ofrecía mis productos sobre un producto o vendía un producto como tal, ¿no? Para medir, por ejemplo, energía, ahora las empresas pueden crear un servicio, ¿no? Que utilice ese producto, pero que en realidad lo que estén vendiendo sea ahorro de energía, ¿sí? Con esta información que vamos a disponer, ¿no? Nos va a permitir desarrollar eso. La visibilidad, digamos, ya no va a ser limitada, sino que tiene que ser a través de toda la cadena de valor, ¿no? Para evitar, digamos, para hacer un flujo más rápido de todo el proceso y así evitarnos inconvenientes, ¿no? O escenarios no programados o planificados. La producción no va a ser en masa, sino va a ser cada vez más personalizada. Nosotros como usuarios nos volvemos más caprichosos de repente en el uso o las características que queremos de un producto o servicio. Y así como nos volvemos un poco más exigentes, definitivamente eso tiene que ver con la calidad, ¿no? Y lastimosamente ahora no vamos a perdonar algún defecto o falla que se pueda encontrar en el sistema. Entonces vamos a buscar lo que es cero defectos, ¿no? Porque ustedes tienen el poder, con el uso de las redes sociales, nosotros podemos calificar positiva o negativamente a una compañía y eso puede ser un gran golpe, digamos, el efecto en la compañía puede ser un golpe positivo o negativo también, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hemos ido evolucionando, ¿no? ¿Cómo es que nuestras aplicaciones dentro de una arquitectura de control ha ido evolucionando para tener estos drivers de la industria digital? Nosotros lo que buscamos, básicamente, partiendo del famoso triángulo de automatización que conocemos nosotros, vamos a encontrar lo siguiente. En el pasado, ¿qué era lo que teníamos? Básicamente, una
un triángulo de automatización bien definido, ¿no? Donde encontrábamos un nivel de campo, control, supervisión, ¿no? Incluso algunos sistemas de gestión. Pero digamos que de manera horizontal y de manera vertical no estaban conectados, ¿no? Teníamos o encontrábamos muchas islas, lo cual nos hacía enfrentarnos a un escenario donde la comunicación estaba limitada, ¿sí? No había una integración vertical, por tanto, no tenía, digamos, la información de mi sistema de gestión no estaba completa o no tenía los datos de campo, ¿sí? Importantes para definir, por ejemplo, o programar cantidad de producción también. Entonces, lo que se buscó, ¿no? Y lo que se busca hasta hoy en día es integrar, ¿no? Tener esa integración de manera vertical y horizontal, que desaparezcan esas islas y apoyándonos en redes abiertas, ¿no? Que nos permitan crear o estandarizar mi plataforma de control, ¿no? Para justamente que el flujo de información entre todas las divisiones o áreas, ¿no? Sea rápida y transparente. Esto me va a permitir a mí aumentar la comunicación entre ellas, ¿no? Y tener justamente una visualización mayor, ¿no? En toda la cadena o en toda la arquitectura de control. Con esto lo que se busca es que con el acceso a la información en tiempo real, yo pueda evitarme esas paradas no programadas o escenarios que me agarren de improviso, ¿no? Entonces, evito pérdidas económicas, de materia prima, entre otras cosas. Entonces, a lo que vamos ya con estas tecnologías es que finalmente este triángulo de la automatización se convierta en dos áreas bien marcadas. Un área OT, ¿sí? Que es de donde venimos todos los que estamos, digamos, relacionados a la industria, viendo esos procesos o aplicaciones, ¿no? Y donde vamos a encontrar nosotros nuestro triángulo de la automatización. Y el área IT. Finalmente nos va a tocar a nosotros, ¿qué cosa? Hablar con nuestros colegas de IT. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros vamos a aprovechar las plataformas de cloud, por ejemplo, y vamos a integrar con nuestra arquitectura de control. Es por eso que el área OT con el área IT van a ser dos áreas bien definidas y que van a converger en un punto llamado la DMZ, ¿no? Digamos, en esta área es donde vamos a tener nosotros toda la infraestructura, switches, routers, firewalls, ¿no? Que justamente me va a permitir a mí integrar al mundo IT, pero además darme la protección que amerita para poder tener, digamos, compartir toda esa información. Entonces, en un escenario, ¿no? OT, debemos estar bien preparados. Como les digo, tenemos que llevar mucho, en realidad, digamos, muchos de los escenarios que vemos aún están aquí, ¿no? En este primer cuadro. Lo que se tiene es áreas que no están conectadas, ¿no? O sea, áreas desconectadas, procesos obsoletos o incluso que no hay automatización. Lo que se busca ahora con las soluciones que nosotros tenemos dentro de Siemens es poder llevar o preparar, ¿no? Nuestra arquitectura, ¿no? Para estos cambios de tecnología que va a haber. Y en ese sentido lo que buscamos nosotros es la estandarización. Y la estandarización apoyada en una solución conocida ya a nivel de automatización, que es la solución de automatización totalmente integrada, ¿sí? La automatización totalmente integrada que también evoluciona. ¿Por qué? Porque ahora se va preparar para entrar al futuro, ¿sí? Porque justamente necesitamos apoyarnos también en las tecnologías de Industria 4.0 y en las próximas que se vengan. Entonces, con la estandarización lo que buscamos es básicamente apoyarnos en el portafolio de hardware y software que nosotros conocemos, ¿no? TIA Portal, que es nuestra solución de ingeniería, ¿no? Para lo que es programación, configuración o diseño de pantallas, ¿no? Y a partir de ahí empezar a estandarizar, ¿no? A hablar digamos, de programas, digamos, que estén, digamos, estandarizados. Hablamos de soluciones de visualización a nivel de HMI o SCADA, que incluso tengan capacidades también
para empezar a mandar la información hacia la nube o que nos permitan usar las tecnologías directamente ya en los equipos. Tecnologías como Industrial IoT, tecnologías como Edge Computing, por ejemplo, ¿no? Con el hardware y software que nosotros ya conocemos, ¿sí? Que venimos usando para configurar nuestros PLCs o para programar nuestros PLCs, perdón, diseñar las pantallas de nuestro HMI, ¿no? Los Comfort Panels, los Basic Panels, o incluso ahora con la nueva familia Unified Comfort Panels, y también inclusive también para configurar nuestros Dynamics, ¿no? Que son nuestra familia de variadores. Pero, digamos, como les digo, la solución evoluciona también y lo que busca es apoyarse en un segundo pilar, ¿no? En este pilar, que me va a permitir a mí integrar la solución de TIA, ¿no? En una empresa digital, implementar una solución de TIA, ¿no? En una empresa digital. ¿De qué manera? Integrando el área OT con el área IT, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como les decía, el hardware ya está preparado, ¿no? Para poder integrarse o manejar protocolos de comunicación que son conocidos en el mundo de IT, por ejemplo. MQTT es un protocolo de ahí arriba, ¿no? U otro protocolo que aparece para la industria 4.0 como el OPC-UA, ¿no? Todos ellos basados sobre Ethernet que me van a permitir tener esa integración de manera transparente. Pero no solamente queda ahí, sino que a nivel de software también vamos a tener herramientas como el PLC Sync Advanced, ¿no? Herramienta de TIA Portal, que me va a permitir a mí implementar la simulación de los procesos de los equipos, ¿no? Imagínense ustedes que yo pueda darle vida a mi gemelo digital, a mi digital twin, ¿no? De mi máquina, de mi proceso o de mi cadena de producción. Todo eso simularlo, ¿no? Con los programas que voy preparando yo a través de TIA Portal. Y el futuro de TIA, ¿no? El futuro de la automatización totalmente integrada, que básicamente es empezar a trabajar sobre tecnologías de inteligencia artificial y sobre, digamos, soluciones de Edge Computing, por ejemplo. Entonces, hacia eso estamos apuntando, hacia eso, digamos que es la solución de TIA, ¿no? De la automatización totalmente integrada de Siemens, ¿no? Manejar todas estas tecnologías con las mismas plataformas que nosotros ya conocemos. ¿Ok? ¿Y por qué va a ser importante que nosotros busquemos la estandarización como base, ¿no? Como base de todos estos cambios tecnológicos, ¿sí? Porque finalmente, como les dije, el motor digamos, de todo esto va a ser el uso de los datos. Nosotros necesitamos darle un valor agregado, ¿no? Y eso lo conseguimos a través de la información. Básicamente, ¿no? Aquí lo que vamos a buscar es que esos datos nos den un beneficio, ¿sí? Y es importante esto, ¿por qué? Porque del dato a conocimiento es un camino que todas las empresas deben tener claro, ojo, ¿no? Ya no es que sea opcional, ¿no? Ahora ya se pueden responder preguntas complejas, replantearse o crear nuevos procesos de negocios o incluso personalizar los productos o servicios. Si no lo hacen, obviamente pueden estar perdiendo oportunidades, incluso dinero también, pues, ¿no? Vamos digamos, a poder responder de cómo puedo hacer yo para que no pase. Vean ustedes, ya hablamos un poco de predicción también, porque ya empezamos a hablar de tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es ese beneficio que yo podría obtener? Aquí algunos ejemplos, como es visualización, recomendaciones automáticas, optimizar consumos de energía, hablar de calidad con la mejora de los mismos, ¿no? De la calidad de los productos, hablar de lo que es eficiencia, ¿no? De los procesos, o lo que es data analytics o simulación a través del gemelo digital. Todas estas digamos, soluciones van a ser, se van a poder implementar gracias a los datos que nosotros recojamos de campo, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya tenemos claro que si no tenemos datos no podemos hacer mucho digamos, me estaría quedando en el uso de las tecnologías. ¿Cuáles son esas tecnologías? ¿Cómo yo empiezo a jalar esos datos? ¿Qué es lo que necesito yo? Aquí aparece un concepto
que es el Internet de las Cosas o el Internet of Things, que llevado al mundo industrial es el Industrial IoT, como tal, ¿no? ¿Qué es el Internet de las Cosas? Para hacerlo simple, ¿no? Es el uso de tecnologías de sensores, actuadores y las comunicaciones de datos, ¿sí? Todo esto va a estar incorporado en un objeto físico, ¿sí? Que va a permitir ser rastreado, coordinado, controlable, ¿no? A través de una red de datos o Internet. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a capturar el dato de un objeto, o sea, un sensor, imagínense, ¿no? O un instrumento de campo. Vamos a esa información, ¿no? Ese dato que recogemos, vamos a llevarla a través de un protocolo de comunicación, ya sea vía cable o de manera inalámbrica, ¿sí? Y esa información nos va a permitir a nosotros tomar una acción inmediata. Ojo, que ese dato se va a enviar hacia una plataforma, ¿no? Hacia otro lugar que ya vamos a ver cuál es, ¿sí? Entonces, básicamente eso, ¿no? Un instrumento, un sensor que me permita recoger el dato y a través de un protocolo de comunicación llevarlo hacia a otro destino. Básicamente eso. Y básicamente el Internet de las Cosas en la economía de consumo se ha vuelto omnipresente, ¿no? Ahora está apareciendo con mucha fuerza en las industrias, por lo mismo que nos crea un valor en las organizaciones privadas. Aquí una anécdota importante mencionar también lo siguiente, ¿no? Se dice que la primera cosa que se conectó a Internet fue en el año 1982 y fue una máquina de gaseosas, ¿sí? Donde lo que se informaba a través de Internet era el número, ¿no? De las bebidas que contenía esta máquina y además la temperatura, ¿no? Entonces, digamos que vean cuánto tiempo atrás, ¿no? Ya se empieza a hablar del Internet de las Cosas como tal. Pero obviamente desde que apareció con ese experimento hasta el día de hoy, ya tenemos más de 27.000 millones de dispositivos conectados, ¿no? E imagínense hacia dónde estamos yendo, ¿no? Para el 2025, se dicen que habrán 75.000 millones, ¿sí? Más, obviamente, más de la cantidad de personas que existen en el planeta, ¿no? Entonces, es un concepto importante y que tiene mucho desarrollo aún, ¿no? ¿Qué nos ofrece? Definitivamente nuevas innovaciones sobre esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder nosotros incrementar, ¿no? La eficiencia del uso de los equipos en una planta industrial o mejorar los mantenimientos, ¿no? O la gestión de los activos. Vamos a tener capacidades de predicción, ¿no? Para lo que es, digamos, ciertos mantenimientos también, ¿no? Y a través, digamos, de herramientas como el Machine Learning o inteligencia artificial, nos van a permitir, digamos, cambiar esas formas de hacer los mantenimientos hoy en día. ¿Cómo creamos valor desde un escenario más general, ¿no? Por ejemplo, en la industria alimentaria nosotros vamos a tener mejoras del producto, ¿sí? A través del control de las temperaturas, del proceso de los alimentos como tal, o de repente la edad de los mismos o la composición química de la materia prima, ¿no? Va a permitir aumentar la calidad y la vida útil de los productos. En el tema de eficiencia, de mantenimiento, ¿no? Los eventos no programados que les mencionaba, ¿no? O no planificados, no solo mata la eficiencia, sino que también resulta caro y peligroso muchas veces, ¿no? Si nosotros tuviésemos la capacidad de detectar ese funcionamiento no óptimo de los activos, ¿no? Se podría realizar el mantenimiento, obviamente, antes que falle, ¿no? De esa manera me estoy evitando desastres, porque podría ocurrir algún desastre por un mal funcionamiento de una máquina. Cuido con la seguridad de las personas o digamos, que están digamos, en las operaciones y obviamente de la infraestructura como tal, ¿no? Sostenibilidad, definitivamente aquí ya empezamos a hablar de las ciudades inteligentes también, ¿no? Utilizando sensores para recopilar información de los datos del clima o calidad de aire, por ejemplo, ¿no? Hacer sostenible una ciudad y que toda esa información se pueda compartir para justamente, digamos, las mejoras dentro de la misma, ¿no?
con opciones correctivas. Hablar de energía, obviamente aquí es importantísimo, ¿no? Imagínense que nosotros podamos usar la energía renovable, ¿no? Jalar la energía del sol y que a través de dispositivos nosotros podamos distribuirla en las aplicaciones o procesos que podamos encontrar dentro de una ciudad. A partir de ahí, tener esa información llevada a la nube y empezar a comparar, digamos, con ciudades o países y buscar la optimización del consumo de cada uno de estos recursos, ¿no? Hablar de producción optimizada también, ¿no? Es un juego importante, la creación de nuevos modelos de negocios disruptivos, ¿no? Como tal, lo que les decía, ¿no? Ya no hablar de un producto como tal, sino también hablar de un nuevo modelo de negocio que se pueda crear en base al uso de estas tecnologías de industria del IoT. ¿Ok? Bueno, entonces eso con respecto al IoT, pero digamos que el IoT por sí solo no va a poder trabajar, no vamos a mandar la información y se va a quedar ahí, no. Ese otro destino viene a ser una plataforma cloud, por ejemplo. El cloud computing lo que nos va a permitir a nosotros es básicamente recibir esa información y ahí procesar todo eso, ¿no? En otras palabras, el proveedor de cloud lo que te va a ofrecer es todos esos recursos de procesamiento a través de la red, ¿sí? Vamos a poder administrar o gestionar todos los recursos que involucran, servidores, software, aplicaciones, entre otros, ¿no? Y poder darte acceso a través de cualquier plataforma, a través de cualquier punto de Internet, ¿sí? Entonces, existen algunos modelos de implementación de cloud, ¿no? Algunos de los conocidos son estos tres, ¿no? IaaS, que es básicamente Infrastructure as a Service, que lo que te entrega, digamos, el proveedor es básicamente una infraestructura donde puedas tú almacenar la información, pero digamos que los sistemas operativos o aplicaciones, código, desarrollo que involucre todo lo demás para plasmarlo en un dashboard, en un reporte, ¿no? Digital, es responsabilidad tuya. En el caso del PaaS, te da algunos servicios adicionales, no solamente el hardware, sino que también empezamos a hablar ya de software, ¿no? Sistemas operativos, entre otros, pero aún te queda debiendo algunas cositas que te van a servir a ti o que te quedarían, digamos, como tarea poder desarrollarlas para llegar a ese objetivo. Y el SaaS, que es una de las plataformas bastante utilizadas y que le hemos usado en nuestros proyectos en realidad, que básicamente te entrega todo, no solamente infraestructura, sino también a nivel de software y aplicaciones, para que simplemente tú lo que hagas, ¿no? O de lo que te preocupes es que ese dato que tienes en planta salga a través de Internet, ¿sí? Salga a través de Internet. A partir de ahí, una vez que está en Internet, el proveedor de cloud, ¿no? Mediante una plataforma SaaS, va a encargarse de todo lo demás. ¿Cuál es la ventaja o las diferencias de estas plataformas, ¿no? Como ven ahí, ¿no? Los tiempos de implementación van a ir, digamos, disminuyendo si empezamos a utilizar una plataforma u otra, ¿no? En el caso del SaaS, nos va a permitir a nosotros implementar la solución mucho más rápido. Y además, ¿no? A nivel de costos, también, ¿no? Una plataforma SaaS va a ser la más económica y más rápida, entonces, ¿no? Para poder implementar. Sobre los proyectos de cloud computing que hemos venido trabajando, venimos trabajando sobre plataformas SaaS. Ojo, no digo que las otras no se van a usar. De hecho, tenemos clientes también que nos han solicitado soluciones tipo PaaS. ¿Por qué? Porque finalmente aquí arriba lo que ellos quieren desarrollar es la aplicación, ¿no? Una aplicación para visualizar los datos, ¿sí? Ellos quieren desarrollarla, si no hay ningún problema, nosotros nos encargamos de todo lo demás. En Siemens, nosotros, la plataforma cloud que manejamos se llama Mindsphere. Mindsphere es nuestro sistema operativo para la industria 4.0. ¿Sí? En ella vamos a encontrar muchas aplicaciones para atender necesidades específicas, ¿sí? De los programas o las aplicaciones que vayan a tener, digamos, que atender. Entonces, volviendo a nuestro triángulo de la automatización, ¿cómo es que estas tecnologías se adaptan, ¿no? A mi solución tradicional? Aquí es importante, ¿no? Porque nosotros manejamos bien, ¿no? Un triángulo de la automatización, sin embargo, tenemos que empezar a hablar ya con nuestros colegas de TI para, digamos, implementar estas soluciones.
de Industrial IoT o Cloud Computing. Entonces, finalmente, nosotros vamos a tener nuestros niveles bien marcados, campo, control, supervisión o gestión, y a ella lo que vamos a hacer es agregarle una arquitectura IoT. Esa arquitectura IoT básicamente va a trabajar sobre lo que ya tenemos inclusive. ¿Por qué? Porque los objetos inteligentes que ustedes ven, ¿no? O los objetos de Industrial IoT en una arquitectura de control, vienen a ser el instrumento de campo o el sensor, ¿no? Que ya tiene capacidades de comunicación. Pero no solamente ahí, sino que también, ¿no? El PLC, ya conocido por ustedes, ¿no? Incluso que parte, si hablamos de los modelos de PLC, de Siemens, partiendo de un logo, ¿no? Un logo, que es, digamos, nuestro PLC más básico, o micro PLC, y nuestras soluciones básicas como el S7200 o S7500 ya tienen capacidades de mandar la información directamente a la nube. ¿Por qué? Porque manejan protocolos como MQTT o como OPC-UA, ¿sí? Que va a permitir sacar la información rápidamente. Ok, ¿sabes qué, Alberto? No la pienso sacar de aquí, ya tengo un sistema de control con sistema de supervisión. Perfecto, ¿por qué? Porque tu SCADA, ¿sí? El WinCC, ya tiene capacidades de conectividad hacia la nube. Entonces, mira tú, se convierte el sensor, el instrumento de campo, incluso el variador o el motor, porque además digamos, esta comunicación nativa de los mismos equipos, existen equipamientos como gateways que nos van a permitir a nosotros colocarlo sobre un motor, por ejemplo, y lo mande la información directamente a la nube. Entonces, todos ellos, los elementos tradicionales que conocemos, ya tienen capacidades de mandar información a la nube. Entonces, vean ustedes, se hace mucho más sencillo, ¿no? El desarrollo de estas tecnologías o el uso de estas tecnologías en la parte OT. ¿Ok? Entonces, hablamos de los objetos inteligentes, hablamos de la conectividad con estos nuevos protocolos como OPC-UA o MQTT. Y entonces, esa data yo no la voy a utilizar para visualizarlo. Entonces, a mí no me interesa seguir llevándolo a un sistema SCADA, sino que mi interés va hacia plataformas cloud. ¿Cómo llevo yo la información? Ya como les mencionaba, a través de esos protocolos, ¿no? Integrándolos desde cualquier punto. Y en las plataformas cloud yo voy a poder realizar todo ese procesamiento. Voy a poder correlacionar la información inclusive, ¿no? Inclusive desde, ¿no? Desde la base de datos que yo tenga en mi SCADA o en mi arquitectura de control, o las bases de datos que vengan de otros sistemas de gestión o sistemas empresariales dentro de la organización. Toda esa data se correlaciona y el resultado se va a ver a través de aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones para lo que es gestión de energía o para lo que es salud de la máquina, por ejemplo. Imagínense ustedes, así como tenemos los smartwatch, ¿no? Que nos miden la cantidad de pasos, nuestros latidos por minutos, incluso hasta oxígeno te están midiendo ahora. Imagínate que tu máquina tenga un aplicativo que te permite decir, ¿sabes qué? Mira, las horas de funcionamiento del motor son estas, te recomiendo ciertos cambios, ¿no? O cierto mantenimiento. O que te diga, como está la máquina conectada a internet, ¿sabes qué? Esta plataforma de control, algunos componentes ya tienen versiones actualizadas. Te recomiendo actualizar el firmware o migra a este nuevo CPU. Imagínense ustedes toda esa capacidad que tendríamos para que finalmente tengamos una máquina, un proceso o una arquitectura de control más autónoma, ¿sí? Entonces, hacia eso van el uso de estas plataformas con las aplicaciones que van apareciendo. Y obviamente eso va creando nuevos modelos de negocio, ¿no? Lo que les decía hace un momento de vender antes un hardware, un producto como tal, y ahora empezar a vender una solución, ¿sí? Entonces, hablábamos ya de las tecnologías, ¿no? De la integración on-premise, que es básicamente la integración a nivel de campo, la integración con plataformas cloud, ¿sí? Pero digamos que acá en el medio nos da espacio para meter una tecnología más. ¿Cuál es esa tecnología que me permitiría trabajar en campo y aprovechar las tecnologías, digamos, similares o sea, traer ese procesamiento aquí abajo? Sería el Edge Computing, ¿sí? Básicamente, aprovechar, ¿no? Estas tecnologías, ¿no? Dentro de mi arquitectura de control.
Pero, Alberto, ¿cómo puedo yo aprovechar cómo puedo darle capacidad de procesamiento o aumentar las capacidades de procesamiento en mis dispositivos tradicionales? Definitivamente, aquí es donde aparecen, digamos, nuevos hardware que va a ser capaz, ¿no? Que va a dar, ¿no? Va a proporcionar a tu sistema tradicional, ¿no? Esa capacidad de procesamiento, ¿sí? Que va a ser administrada de forma remota, inclusive para un análisis u otras tareas complejas que puedan aparecer, ¿no? Entonces, aquí, a ver, entonces aquí lo que nosotros teníamos era una solución como esta, ¿no? En la que nosotros mandamos toda la información a la nube para que se realice el procesamiento, pero lo que vamos a hacer ahora es traer ese procesamiento aquí abajo, ¿no? Y que aquí hagamos todo ese procesamiento y lo podamos desplayar a través de aplicaciones móviles. Igual que un Play Store o un Apple Store, ¿no? Tengas tú las apps que puedas comprar, ¿no? Para gestión de energía, monitoreo de condiciones, salud de la máquina, KPIs, OEE, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces, directamente aquí. ¿Y por qué lo bajamos? Porque básicamente, digamos que para ciertas aplicaciones, yo no necesito mandar un gran volumen de información hacia la nube, sino que en digamos, en mi misma arquitectura podría realizarlo, ¿no? Ya tenemos dispositivos como, por ejemplo, los Unified Comfort Panels, que me van a permitir a mí tener, digamos, esa capacidad de Edge Computing. O los módulos para S7500 de Edge Computing, justamente para tener todas estas capacidades también a este nivel. Ojo, el resultado lo puedo mostrar en alguna de las aplicaciones o el resultado lo puedo llevar a la nube para que a partir de aquí se correlacione con otras fuentes de datos, otras fuentes de información. Entonces vean ustedes toda la flexibilidad que tiene un sistema como este, ¿no? Dentro de una solución llamada automatización totalmente integrada o TIA, ¿no? Con una solución de plataforma cloud llamada Mindfield, como decimos. Entonces, ¿y hacia dónde estamos yendo? ¿Por qué usamos estas tecnologías? Por justamente el futuro de la automatización. Hacia dónde nos lleva, digamos, este concepto, es nuestra visión, ¿no? Basar los procesos de fabricación en tecnologías claves, ¿no? Como las que hemos visto, Edge Computing, Cloud Computing, pero también inteligencia artificial, blockchain y más, ¿sí? Actualmente nosotros ya tenemos ciertos desarrollos, ¿no? Módulos de inteligencia artificial para el mismo controlador. Ustedes manejan el PLC 1500, por ejemplo, saben cómo programarlo, saben cómo utilizarlo y además, digamos, van a poder agregar una herramienta, un módulo de inteligencia artificial y trabajar sobre el mismo software de programación, ¿no? A través de un wizard o un simple desarrollo, ustedes van a poder crear sus propias aplicaciones. Y lo que se busca es que a futuro, ¿no? Con las nuevas innovaciones, sigamos trabajando, ¿no? Lo que es inteligencia artificial o edge computing o realidad aumentada para el mundo industrial y todas ellas se mezclen, ¿sí? Permitiéndonos, ¿qué cosa? Reducir ese tiempo de ingeniería que antes nos tomaba muchas horas, ir bajándolo poco a poco, ¿no? Hasta, digamos, lo mínimo, ¿sí? Porque justamente estas herramientas nos van a permitir a nosotros todo eso. Ok, pero la pregunta es, ¿cómo usamos, ¿no? Estas herramientas? ¿Dónde empiezo? ¿Cómo hago yo? Uno, definitivamente, es la estandarización. Nosotros tenemos que empezar a estandarizar nuestras plataformas de control, ¿sí? Para poder, digamos, implementar estas tecnologías. ¿Y dónde empiezo yo a implementarlas? Nuestra sugerencia y nuestra, digamos, nuestra experiencia nos dice que busquemos aplicaciones pequeñas, ¿sí? De corto tiempo, que sean rápidas de implementar y que no cueste muchísimo. Y que a partir de ellas empiece a crecer la solución. Porque si arrancamos o proponemos una solución de, ¿saben qué? Vamos a implementar Industria 4.0 para toda la planta. ¿Qué significa eso? Un presupuesto muy alto. Y eso es lo que ahorita, digamos, en estos tiempos nos espanta, ¿no? Los presupuestos o las cosas que nos cuesten muy caro. Entonces, lo que venimos trabajando son aplicaciones pequeñas, ¿no? Por ejemplo, gestión de energía o lo que es en máquinas, en aplicaciones puntuales,
¿no? En un conveyor, por ejemplo, hablar de monitoreo de condiciones de uno o dos motores, ¿no? O hablar también de KPIs, en la posible una línea de producción, ¿no? Cosas como esas. Entonces, ¿hacia dónde ir? ¿Cuáles son esas 4 vías más rápidas que les dejo aquí para empezar, ¿no? Operaciones conectadas, ¿no? Empezar a conectar todos esos dispositivos que tenemos. ¿Se acuerdan cuando les decía buscar la integración de manera vertical y horizontal? Justamente esto obedece a una estandarización, a la búsqueda de una estandarización dentro de la solución que nosotros querramos implementar. Las operaciones remotas, definitivamente hoy en día ha habido mucho requerimiento, necesidad de poder manejar yo mi planta, mi máquina, mis procesos desde mi casa o desde donde esté, ¿no? Para no solamente monitorizar, sino también tener el control y la gestión de los activos que están ahí. El análisis predictivo, ¿no? Detectar, interpretar, ¿no? Y tomar las mejores medidas de manera inmediata, lo que les decía, ¿no? Evitar esos eventos no programados a través de un análisis predictivo. Y lo mismo, ¿no? Un mantenimiento predictivo que va a aumentar la cantidad o el tiempo de actividad ininterrumpida de las horas productivas. Entonces, estas son las cuatro recomendaciones que les dejo, ¿no? Para poder implementar este tipo de soluciones. Igual, nosotros podemos ayudarlos en este tipo de desarrollo, ¿no? No solamente con las tecnologías, ¿no? Porque tenemos un portafolio bastante amplio para poder manejarlas, sino que también con algo más importante aún, que es el conocimiento. Nosotros, dentro de nuestra responsabilidad también es poder, o los objetivos que tenemos es poder justamente compartir o hacer esa transferencia tecnológica, ¿no? A ustedes, porque definitivamente no podemos hacer nada de esto si es que desconocemos las tecnologías actuales y cómo podemos nosotros implementarlos. Entonces es ahí donde nosotros buscamos ese complemento con ustedes, porque ustedes conocen la aplicación y nosotros la tecnología, y de esa manera crear soluciones innovadoras que ayuden a cumplir los objetivos dentro de las industrias a las que representan, ¿no? No solamente industria, porque también, digamos, en un concepto más general, en un escenario más general, también se pueden utilizar en distintas situaciones, ¿no? En el sector educativo venimos implementando laboratorios de industria 4.0, venimos trabajando con muchas startups también para crear sus soluciones innovadoras. Entonces, en muchos ámbitos podemos desarrollar o hacer uso de estas tecnologías. Yo les dejo mis datos aquí, pueden escanear el código QR para tener más información y puedan contactarme. Bueno, pasaríamos ya, ¿no? A las preguntas que, si es que hubiese en la presentación, ¿no? Así que igual yo les dejo mis datos, bueno, están viendo en pantalla, pero les dejo mis datos también en el chat para que puedan contactarme en caso ustedes tengan algún requerimiento, un proyecto de Industria 4.0 que deseen implementar. Y bueno, en otras palabras, también lo que podamos ayudarlos, digamos, con esas nuevas tecnologías para la aplicación. Digamos, vean ustedes, ¿no? Que no es nada complicado, no es nada del otro mundo poder utilizar, simplemente saber qué son el concepto de las tecnologías, cómo utilizarlas y sobre todo cómo complementarlas, ¿no? Hacia eso apuntamos. Igual le dejo mis datos a través del chat y conmigo será hasta otra oportunidad. Desde ya muchas gracias por todo y esperamos encontrarnos nuevamente pronto.